Porque mucha gente hoy en día no sabe que está mal delante de Dios. Aunque en su propia opinión o en la opinión de muchos otros puede estar bien, la Biblia es muy clara, lo hemos estado viendo aquí en Romanos. Estamos viendo algunos pasajes, no es un estudio exhaustivo de todo el libro de Romanos, pero hemos estado resaltando algunos pasajes, algunos temas, obviamente enfocados en la justificación y la salvación, empezando en el capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ese es el punto importante, que mucha gente piensa que se va a ir al cielo de una u otra manera, pero no sabe que está mal con Dios. Y aquel que está mal con Dios, aquel que es enemigo de Dios, no irá al cielo. Solo aquel que ha sido justificado por Dios a través de la fe en el sacrificio vicario en nuestro lugar que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Confiamos en Él, creemos en Él y somos justificados. Y ahora estamos bien con Dios. Y podemos estar seguros que estaremos con Él por toda la eternidad. Así que hemos visto todo esto, pero Romanos 8:1, hace 8 días veíamos que yo les pedí que se lo aprendieran de memoria, así que no le busquen. ¿Cómo dice? ¿Alguien de memoria? Y sabemos que a los que aman, no, ya no los lleve ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a nuestra nueva vida, a nuestra nueva naturaleza. ¿Ya ven cómo no se lo aprendieron? Me los llevé fácil por otro lado, ¿no? Bueno, es que voy a iniciar hoy con este versículo 28. Pero quería ver si sí se habían aprendido en memoria Romanos 8:1. Mira, yo cuando vienen muchas cosas a mi vida, muchas situaciones difíciles o cualquier otra situación que me tiene un poco intranquilo, recuerdo Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Bueno, pero eso lo vimos hace 8 días. Apréndanselo, por favor, les va a servir a ustedes también. Pero ahora vamos a iniciar en el versículo 28. Y dice el versículo 28 de Romanos 8: y sabemos, es el pasaje que siempre hemos tenido aquí, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Y cuántos han visto cosas difíciles en el transcurso de su vida y en este corto tiempo que hemos estado con algo diferente? ¿Cuántos han visto cosas difíciles? Y muertos, y situaciones difíciles, y complicaciones, pero aquí el Señor nos está diciendo que aún estas situaciones difíciles, estas cosas que estamos viviendo, van a contribuir para bien en la vida de nosotros.
¿Cuántos lo creen? Porque es algo que dice Dios, no lo digo yo ni nadie más. Todas las cosas buenas y las que no nos parecen buenas colaboran, dice otra versión, para bien a los que somos llamados conforme al propósito de Dios. Y este versículo es como una cama suave con una almohada suave, fresca para un corazón que está cansado, que está un poco intranquilo. Es como, valga la expresión, un lugar de reposo. Es una palabra para refrescarnos. Mira, cuando se termina o se agota nuestra capacidad de sufrir o de comprender por qué tenemos dificultades o por qué estoy pasando por esta pena, este dolor, cuando leemos esto nos alienta en medio de nuestras circunstancias. Y por eso es importante conocer la Biblia en todo su contexto. ¿Cuántos saben que es importante? No, mucha gente solo se basa en unos textos, pero toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, aún en tiempos difíciles. Pero aquellos que toman solo lo que les gusta o lo que aparentemente les acomoda, es como si, voy a ilustrarlo de esta manera, cuando se construye un barco ahora ya no son en general de madera, son de grandes placas de acero. Y van cortando de acuerdo al diseño las placas para después unirlas. Pero ¿qué pasaría si una de las partes del casco de este gran barco tú lo echas en el agua en forma aislada? ¿Qué le sucede a esa parte? Se hunde, no tiene la capacidad de flotar por sí solo. Pero cuando unes todas esas partes y le das forma al casco y armas el barco y lo pones en el mar, ¿qué sucede? Flota. Bueno, nosotros necesitamos conocer toda la Escritura. Diga, toda la Escritura. Es importante de Génesis hasta Apocalipsis. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo solo el Antiguo Testamento. Otros dicen, no, yo solo el Nuevo Testamento, soy del Nuevo Pacto. Diga, toda la Escritura, toda. La Escritura es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así que muchas son las dificultades y problemas que se nos presentan en la vida presente. Muchas alegrías también, muchas bendiciones también, pero todas unas y otras, el Señor nos está diciendo que van a obrar ¿para qué? Para bien. Aún en tragedias que mucha gente dice, ¿por qué pasó esto? Bueno, todo obra para bien. Este versículo 28 es importante considerar todo el contexto desde el versículo 1 del capítulo 8. El capítulo 8 es un capítulo que se le ha llamado la vida en el Espíritu. O sea, es una vida diferente, una vida poderosa en Cristo Jesús. Porque este mismo capítulo dice que somos más que ¿qué? Que vencedores
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que este versículo 28 como que prepara la parte final de la vida en el Espíritu y de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, y que es una conclusión para nosotros como cristianos que nos llena de consuelo, que nos llena de paz y que nos da la fuerza para seguir adelante. ¿Cuántos creen que necesitamos nuevas fuerzas? Bueno, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Él aumenta las fuerzas aún al que no tiene ningunas. Le da una fuerza que dices, ¿de dónde estás sacando esa fortaleza para seguir adelante? Miren, aquí tenemos dos ejemplos. Yo sé que hay más, pero aquí está mi hermano Roberto. Tiene años luchando con una situación de enfermedad física, pero hemos visto cómo el Señor le da nuevas fuerzas. Y aquí está, ahí está Nico. Se nos infartó un día aquí que ya andaba yéndose con el Señor, pero el Señor le ha dado nuevas fuerzas. Los jóvenes dicen, yo no necesito, yo estoy bien fuerte, yo aguanto, yo me como el mundo. Generalmente cuando uno está joven así. Pero ¿a cuánto les ha dado nuevas fuerzas el Señor? Y cada que necesitamos, Él nos seguirá dando nuevas fuerzas. Él nos dará esa energía para seguir, no desmayarnos, no desfallecer. Hasta el día que estemos con Él ya no ocuparemos absolutamente nada. Así que fíjate, este capítulo 8 tiene, lo voy a decir así rápido. Por ejemplo, el versículo 1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero fíjate, la condicionante es los que están en Cristo Jesús. No los que han oído de Cristo, no los que traen algo aquí colgado, no, están en Cristo Jesús. Todos los que estamos en Cristo Jesús tenemos el Espíritu Santo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Este mismo capítulo 8 dice que ahora somos hijos de Dios. Y como hijos también herederos de Dios. Diga gloria a Dios, hermano. ¿Qué somos? ¿Qué le pertenece a Dios? Mira, muchos toman pues pasajes aislados, ¿no? Y si toman no, entonces voy a ir como el hijo pródigo, dame la parte que me toca ahorita. No, en su tiempo, diga, en su tiempo. Pero fíjate, ahora somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. También este capítulo en el versículo 18 dice que los sufrimientos que estemos pasando ahorita, porque eso dice el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera. O sea, vamos a compartir la gloria maravillosa de Dios, vamos a estar en su gloria. Así que tales sufrimientos no son nada. Las dificultades, los problemas se van a desvanecer, van a desaparecer un día. Viviremos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Imagínate nada más. Además, los que estamos en Cristo Jesús, tenemos no solo el Espíritu de Dios en nosotros, sino que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Incluso en lo que hemos de pedir
cómo orar, porque dice, a veces no sabemos ni cómo orar ciertas situaciones, pero Él nos ayuda en nuestra debilidad para orar, pero también el Espíritu Santo dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién más intercede por nosotros? Tenemos dos intercesores. Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Diga, ¿qué más queremos? No nos dejó solos, nos dejó su Espíritu Santo, pero Él sigue intercediendo por nosotros. Así que sabemos, hermanos, debemos saber esto, que a los que amamos al Señor, ¿cuántos aman aquí al Señor? Bueno, todas las cosas les ayudan para bien. ¿De veras todas? Diga, todas. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, el apóstol Pablo tenía experiencia en esto, ¿no? En tener una vida en Cristo. Antes de estar en Cristo, él era un perseguidor de la iglesia, ¿se acuerdan? Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor y se convirtió al Señor y empezó a servirle al Señor, ¿cómo fue la vida del apóstol Pablo? Llena de bendiciones, porque veía cómo muchos se convertían al Señor, veía cómo Dios levantaba aún a los muertos. ¿Se acuerdan del que se le cayó ahí? Cómo Dios obraba poderosamente en medio de pueblos paganos, idólatras. Cómo los que practicaban la magia quemaban sus libros ahí en Éfeso y se convertían al Señor. Pero también tuvo una vida de muchas dificultades. Tú puedes leer ahí en Corintios cómo él dice todo lo que ha batallado, ¿no? Perseguido por los de mi nación, por los que no son de mi nación, por falsos hermanos, aún por los mismos hermanos, apedreado en naufragios en el mar, caminando, perseguido de una ciudad a otra. Se iba a otra y allá iban a seguirlo para seguir atacándolo. Cómo tuvo que luchar con falsos maestros que querían sacar a la gente del camino de Cristo Jesús. Y él sabía que todo eso, porque él mismo lo dice, todo lo que me ha sucedido ha redundado en el progreso del Evangelio. Fíjate en lo que él se gozaba, en que el Evangelio fuera conocido, en que el Evangelio fuera creído por muchos más. Y en lugar de apagarlo, decía, todo esto ha redundado, ha servido para el progreso del Evangelio. ¿Cuántos podemos pensar que muchas dificultades que pasamos, Dios las quiere usar para el progreso del Evangelio? Así que él tenía experiencia en esto. No solo era inspirado por el Espíritu Santo, sino que él decía, yo soy un ejemplo vivo de que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero también conocía las Escrituras. ¿Cuántos saben que él conocía las Escrituras? ¿Y tú, hermano, hermana? ¿Qué tanto conoces las Escrituras? Porque mira, tú conoces la historia de José y Jacob, que es Israel, el padre de las 12 tribus de la nación de Israel, como tal ya, hijo de Isaac. A José lo maltrataron sus hermanos, ¿recuerdan? Lo vendieron por unas monedas de plata como esclavo, querían matarlo.
Después el Señor estaba con él, lo hizo progresar y vino otro ataque de la esposa de Potifar y nuevamente le vino una aflicción al grado de caer en la cárcel. Pero Dios estaba con él. ¿Tú crees que Dios está contigo? Entonces, ay, es que cae en una situación muy difícil. Si Dios está contigo, podemos seguir adelante. Así que, solo para empezar, en Génesis encontramos estas historias. Y dice Génesis capítulo 45 que José, cuando se da a conocer a sus hermanos y les revela quién era él, les dice: Dios me envió delante de ustedes para preservación de vida, para darles vida por medio de mi liberación, dándoles alimentos. ¿Cómo veía José todo lo que le había acontecido? Que todo lo malo que le había pasado había sido para bien de él y de otros. Venían 70 con Jacob, son los que entraron, 70 varones con sus familias en Egipto. En el capítulo 50, versículo 20, después de que muere Jacob, los hermanos se asustaron y dijeron: ahora sí que ya no vive nuestro padre, nos va a querer tomar venganza. José, y José los llama y les dice: ¿que no me han conocido todavía? Que yo verdaderamente soy un hombre que ama a Dios, respeta a Dios, y he dicho: Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Dice Génesis 50, 20: ustedes pensaron mal contra mí. ¿Pensaron mal contra él sus hermanos, sí o no? Y así puede haber personas que piensen mal contra ti que estás ahí en tu casa cómodamente o incómodamente, no sé cómo estés. Pero puede pensar, haber gente que piense mal contra ti, aún de tus cercanos. Aquí, ¿quiénes eran los que habían pensado mal contra él? Sus hermanos. Ya vamos a matarlo, ya deshagámonos de este enfadoso que va y le da reportes a nuestro papá de cómo nos portamos, un chismoso. Bueno, les dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Diga gloria a Dios. Todas las cosas obran para bien, aunque alguien trame cosas malas contra ti. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es que en mi trabajo tengo ahí unos que me están moviendo el tapete. Si amas a Dios, eso te va a ayudar para bien. Es que en mi casa mis hermanos, mis hermanas, mis primos, o en la escuela o en la iglesia, habías de ver la hermanita fulana de tal, ya me trae. Todas las cosas obran para bien. Así que ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjate, entraron 70 varones con Jacob, con sus familias. ¿Cuántos salieron? Ahí creció a tal grado que se formó el pueblo de Israel. Así que todas las cosas, hermanos, aún el COVID-19, diga así. Pero ¿cómo puede ser eso? Ya lo veremos. Si no lo has visto, ya lo veremos. Todas las cosas obran para bien, nada más ni nada menos. Así que aún las malvadas intenciones de alguien
Dios las encamina para bien. No quiero salirme de aquí casi, tengo que seguir, pero aunque te avienten huevos allá a la puerta de tu casa y te pongan ahí lo que sea y te claven un alfiler, ya ven que hay gente que hace esas cosas. Todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Mira, hay muchas cosas que todos los días recibimos de bendiciones y a veces al no apreciarlas solo nos enfocamos en las cosas malas o que no nos gustan. Pero ¿a cuánto les gusta la lluvia que nos ha mandado el Señor? El sol, mira, llueve en la noche y en el día que sale el sol precioso. Tengo ahorita 2 orquídeas ahí floreando en la casa de ustedes. Están hermosas. Y en la mañana yo voy y las veo y digo, Señor, qué maravillas haces tú. Y así quiere el Señor que tú y yo floreemos, hermanos. Que la gente quiera ir a ver cómo están esas flores. Aunque estemos pasando por tiempos difíciles, por situaciones difíciles. Mira, todo obra para bien. Aún el sol obra para nuestro bien, la luna obra para nuestro bien, las estaciones, todo obra para nuestro bien, hermanos. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto de lo que, ay, es que llovió mucho? Que llueva, gloria a Dios. Y entonces sigue el apóstol Pablo en el versículo 31 de Romanos 8 diciendo, ante esto, ¿qué pues diremos a esto? O sea, a todo lo que hemos visto, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, somos templo del Espíritu Santo, Él intercede por nosotros, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Todas las cosas nos ayudan para bien. Hemos sido justificados en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace una pregunta a cada uno de nosotros. A ti también que estás ahí. ¿Qué diremos pues a todo esto? ¿Cuál será nuestra respuesta y nuestra actitud? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, en el caso de José, sus hermanos, ¿cuántos hermanos estaban contra él? 10, porque Benjamín no, era su hermano menor. Pero 10 hermanos grandes, fuertes y salvajes, porque eran salvajes. Rubén, Judá, todos eran asalvajados, diría alguien de mi pueblo. Pero si Dios estaba por José o con José, ¿qué pasó? No pudieron destruirlo. Dios encaminó todas las cosas para bien. ¿Qué pues diremos a esto, hermanos? Yo digo, gloria a Dios, a Él sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. En Él confiaré, en Él descansaré. Acuéstate en ese colchón fresco y esa almohada que te gusta, si te gusta durita, si te gusta suavecita. Hace cuenta que este pasaje nos está poniendo después del estar fatigados, cansados, asustados, nerviosos, en un lugar cómodo. ¿Quién contra nosotros? Jesús ha ganado ya la victoria por nosotros, hermanos. Como les decía el domingo pasado, no solo ha ganado una batalla, ha ganado la guerra totalmente. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús.
El que no está en Cristo no es vencedor de nada, aunque en este mundo parezca ser un vencedor. Aunque gane mucho dinero, tenga mucha fama, tenga mucho poder, si no está en Cristo, no es un vencedor, porque ha ganado una guerra, pero pierde la batalla. Jesús para nosotros no solo ganó una batalla, ganó la guerra totalmente. Dice que Él exhibió a los principados y a las potestades en la cruz, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que su victoria abarca todo lo material, la creación material, pero también lo inmaterial, lo que no podemos ver. Así que la conclusión que Pablo está diciendo es: no hay nada ni nadie que pueda oponerse a Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, que el mar se levantaba, ¿qué decía? Aplácate. ¿Y qué hacía el mar? Se aplacaba. El viento le decía: calla, enmudece, y se callaba. Al muerto le decía: sal de la tumba. Al paralítico le decía: levántate de tu catre. Al ciego le decía: abre los ojos y ve. No hay nada, nadie puede oponerse a Dios. De lo visible y de lo invisible, nadie puede oponerse a Dios. Y Dios es por nosotros. Es como cuando un niño va a la escuela y lo molestan y un día le dice a su hermano que tiene 10 años más: acompáñame. Y cuando el otro niño que lo molesta ve al hermano, ¿qué dice? No, Cristo está con nosotros, vive en nosotros. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es Dios, Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Dice Filipenses capítulo 2 que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. De lo que se nombre en este mundo y también en el mundo espiritual. Así que Él está a nuestro favor. ¿Quién estará en contra? Pero es que si está en contra fulano. Sí, pero Dios está a nuestro favor. Ellos no saben que no se están enfrentando contigo o conmigo. Se están enfrentando con el Todopoderoso. Aún la muerte, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, un día será sorbida en victoria. Ahorita todavía pues tenemos este cuerpo mortal y va a perecer, pero un día se acabará el poder de la muerte. Un día será sorbida, o sea, quitada por la victoria de Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué conclusión nos llevan estas cosas? Bueno, a mí me lleva una conclusión. ¿Qué necesita este mundo? Necesitan a Cristo Jesús. Porque tú y yo estamos seguros en Cristo Jesús, porque Él está por nosotros. Pero las demás personas, ¿qué necesitan? Necesitan a Cristo Jesús. Si no, están perdidos. Y además, el tener a Dios de nuestro lado, no hay que llevar regalos, es gratuitamente, es solamente por creer en Jesucristo.
Ustedes saben que en Romanos 3:24 dice que fuimos salvados gratuitamente por su gracia, justificados. Y Dios ha puesto al alcance de todos la salvación de judíos y griegos, de todos alrededor del mundo. Todo aquel que ponga su confianza en Jesús. Fue Jesús quien ganó la salvación por el derramamiento de su sangre preciosa. Pero Él no solo murió y derramó su sangre, sino que resucitó también al tercer día. Y sigue ahora, fue ascendido y está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y con toda la autoridad, intercediendo por nosotros. Y fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo: si Dios es por nosotros, pero ese no es un sí como de duda, sino es una afirmación, es un sí que significa sí, Dios es por nosotros. ¿Cuántos están seguros de eso? Sí, Dios está con nosotros. Como decir, ciertamente Dios es el que nos ayuda, es el que nos protege, es el que nos bendice. Así que, ¿de quién temeremos o de qué temeremos? Ahora, volvemos al punto. El COVID-19 sí está causando problemas. ¿Nos cuidamos, sí o no? Debemos seguirnos cuidando. Pero no tenemos miedo, si en la voluntad de Dios está que vayamos a su presencia, de morirnos. O sea, la muerte ya no nos atemoriza a nosotros. Pero si nos cuidamos, no queremos tentar a Dios. Así que vuelvo a repetir, sígase cuidando. Quiero seguirlos viendo. Pero el temor no debe apoderarse de nosotros. A pesar de lo difícil que veamos las circunstancias de salud, sociales, económicas, porque socialmente vemos una revolución en todo el mundo también. Movimientos muy desequilibrados ya. Pero nosotros podemos estar en paz. Versículo 32 de Romanos 8. Sigue él dando la respuesta a ¿qué pues diremos a esto? Dice, si Dios, está hablando de Dios, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántos saben que Él tiene cuidado de nosotros? Tiene cuidado de los pajarillos que no siembran, que no cosechan y que no guardan en graneros. ¿Cuánto más de nosotros? Ni aun una hoja del árbol se cae sin su voluntad, ni aun un pajarillo se muere sin su voluntad. Y si no escatimó nuestro amado Padre a su propio Hijo, a su amado Hijo, ¿cómo no nos ayudará en todas las demás cosas? Hay algo muy profundo aquí. En el versículo 3 del capítulo 8 dice, Él enviando a su propio Hijo. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. A su propio Hijo, no había otra forma de que fuésemos salvados. Así que Él entregó a su unigénito. En el caso de María era su primogénito.
En el caso de nuestro Padre era su unigénito y amado Hijo. ¿Tú crees que no había un dolor en el corazón del Padre? ¿Te acuerdas de Abraham cuando le pidió el Señor a Isaac? Es muy semejante en el sentido de que pues no era su único hijo porque ya había tenido a Ismael, pero era el hijo de la promesa delante de Dios a través del cual vendría la bendición de Dios. Y el Señor le dice: entrégame a tu hijo, a tu único, le dice, o sea, el de la promesa. Y tú sabes que Abraham lo iba a sacrificar, estaba a punto, pero Isaac fue sustituido por un cordero. Pero aquí el Padre Celestial, el Dios de la gloria, entregó a su amado Hijo y no fue sustituido, sino que cargó sobre él todo el castigo que merecíamos nosotros. Qué tremenda cosa, hermano. Pensando humanamente podemos pensar en los jueces que imparten justicia en este mundo. Y puede ser que al tener frente a él a un homicida, a un violador, a un secuestrador, etcétera, a un parricida, dé una sentencia sobre él justa que se merece. Y cuando imparte justicia conforme a las leyes, ese juez, ¿qué hace? Va y se acuesta tranquilo porque lo que hizo fue hacer justicia. Pero lo que vemos aquí en Romanos 8:32 es otra cosa. Dios el Padre, el juez justo, tiene un hijo, un único hijo muy querido, amado. Y su hijo nunca cometió un solo pecado. Todo lo que hacía, lo hacía para complacer al Padre. En Juan 8:29 y en otros pasajes dice: yo siempre complazco al Padre. Nunca hizo nada mal. La Biblia dice de nosotros que todos nosotros nos extraviamos como ovejas, que cada uno de nosotros nos apartamos por nuestros propios caminos. Isaías 53 dice: mas Jehová cargó en él, en este hijo amado, en este hijo que nunca hizo nada mal, que no merecía ningún castigo, mas Dios, el juez justo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow, ese amor me constriñe, decía el apóstol Pablo. Hermanos, nosotros hemos pensado muy a la ligera del sacrificio de Jesús y del corazón del Padre. Y ahora tomamos el cristianismo muy ligero. Por eso el apóstol Pablo llega a un punto donde dice: yo soy deudor. Ante lo que Jesús hizo por mí, soy deudor de compartir este mensaje. El Señor cargó en este Hijo amado, precioso, santo, porque Él es santo desde la eternidad y hasta la eternidad, el pecado de todos nosotros. Dios pronunció una sentencia de castigo severo sobre su Hijo y fue ejecutado ese castigo.
Fue golpeado, fue clavado, fue martirizado y luego fue puesto el pecado, el santo que no conocía pecado, puestos los pecados sobre él. Jesús cargó totalmente con la maldición de la ley. Tomó la copa de la agonía hasta la última gota. Totalmente. Pero esto no podía ser de otra manera. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Tenía que hacerlo porque si no estaríamos todos perdidos, condenados. Si su Hijo no hubiera cargado con nuestros pecados, nosotros estaríamos en nuestros pecados. Pero ahora hemos sido justificados, hemos sido lavados, hemos sido santificados. Y ahora somos hijos de Dios. Fue quitada la maldición de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Te amó a ti, a ti, a ti, a ti y a ti que estás ahí y a todos en este mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se condene, no vaya a la destrucción eterna, sino que tenga vida eterna con él en su gloria. ¿Qué regalo recibimos, hermanos? ¿Cuál es tu situación delante de Dios? ¿Cuál es la situación de la gente que nos rodea delante de Dios? Tú que estás ahí a través del internet, ¿estás bien con Dios o sigues en rebelión con Dios? Solo hay dos posturas delante de Dios. Romanos 5:1 dice que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos aquí están en paz para con Dios? Gloria a Dios. Y si tú no estás seguro de estar en paz para con Dios, hazlo. Ve a Jesucristo, porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículo 33, Pablo sigue hablando de nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿A cuánto les da gusto eso? ¿Quién te acusará? Pues sí habrá quien nos acuse, pero Dios es el que justifica. Así que delante de Él, aunque nos acusen, Él es el que justifica y hemos sido justificados en Cristo Jesús. ¿Quién nos condenará? No, pues te voy a mandar al infierno. ¿Alguien nos puede mandar al infierno? ¿Una persona? No. El único que puede hacerlo es Dios. Mira, si Dios nos ha declarado justos, su sentencia no puede ser apelada. Aquí la Suprema Corte de Justicia es la máxima, ¿no? Cuando da una sentencia ya no puede ser apelada. Ok. Aquí en nuestro gobierno nacional, terrenal, hay una última instancia, una máxima autoridad
que imparte justicia, la Suprema Corte de Justicia. Cuando llega un asunto hasta la corte y ellos dan una sentencia, ya no hay otro recurso. Se tiene que acatar la sentencia que dieron. Bueno, ¿habrá alguien mayor que Dios, nuestro Señor? Y si Él dice, tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo, porque has creído y confiado en el sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Tú eres justo, tú eres justa, tú has sido justificado. ¿Quién podrá condenarnos? Diga, nadie. Nadie. Nada ni nadie. Él es el juez inapelable. Nadie puede apelar su decisión. ¿O podrá acaso alguien culpar a uno que Dios ha declarado sin culpa? No. ¿Quién presentará cargos? ¿Quién es el que condena? El versículo 34 es muy claro. Cristo Jesús es el que murió, fue quien resucitó entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién? Fíjate las preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjate, no de nuestro amor hacia Cristo, sino del amor de Cristo hacia nosotros. Él nos amó hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y menciona una serie de cosas, aparte de personas o seres espirituales, porque quién incluye todo. Habla de circunstancias en nuestra vida. Dice tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. ¿Nos podrán separar del amor de Cristo? No. Nadie podrá jamás separarnos del amor que Cristo tiene por nosotros. Él nos sigue amando, ahí sentado a la diestra del Padre. Aflicción o angustia. Las menciona juntas Pablo. O tribulación, aflicción, significa cosas externas. Y angustia habla de cuestiones internas. ¿Han visto personas que dicen, estoy muy angustiado porque me dijeron esto, o el doctor me dijo esto, o pasó esto? La angustia es algo acá, en nuestra mente, en nuestras emociones. Las aflicciones son cosas externas que nos vienen repentinamente. ¿Eso nos podrá separar del amor de Cristo? No. ¿O la persecución? ¿Pablo sabía de la persecución? Sí. ¿Sabía de las aflicciones y de la angustia? Él mismo dice que estamos angustiados, estamos perseguidos, estamos afligidos, pero no desesperados. Así que eso no nos puede separar del amor de Cristo. Ahora, a muchos los puede separar aquellos que verdaderamente no han confiado todavía en el Señor. Sí. Si tú recuerdas la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, dice que esa semilla cayó entre pedregales, ¿te acuerdas? Y crece, pero no tiene mucha raíz. Y cuando viene la aflicción o la persecución, dice
por causa del mensaje del Señor o por causa del Señor, dice que tropieza y se cae. Pero nosotros seguimos firmes. ¿Cuántos dicen amén? Ni la persecución, ni el hambre, o sea, situaciones de estrechez difíciles, porque no hay un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, o sea, pero puede haber tiempos de estrechez como hoy en día se está viviendo de alguna manera. ¿Tú crees que eso nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Jesús mismo dijo en Mateo 24 y 25 que habrá hambre, terremotos en diversos lugares, y pues es una realidad que habrá tiempos de estrechez. ¿Te acuerdas el hijo pródigo ahí en Lucas capítulo 15, que después de haber malgastado todo lo que el padre le dio, dice que vino una gran hambre? ¿Y qué hacía él? Quería comer lo que le daban de comer a los cerdos, pero recapacitó y reflexionó y dijo: en la casa de mi padre. ¿Cuántos saben que nuestro Padre tiene con qué sustentarnos? ¿O desnudez nos puede separar del amor de Cristo? Diga no. O sea, aquí no está hablando de una desnudez que andemos ahí como aquel endemoniado gadareno, ¿no? No, que muchas veces también necesitas algo de ropa, un abriguito más porque viene el invierno, etcétera. Pero Él nunca nos dejará desnudos. ¿O tú crees que nos deje desnudos? Digan no. O peligro. Bueno, hasta aquí el apóstol Pablo había experimentado todo esto. Le faltaba solo por experimentar una cosa, la última. Y no lo había logrado separar del amor de Dios ninguna de esas cosas. Ni aflicción, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni persecución, ni desnudez. Y al final dice, ni espada. Bueno, ¿cómo fue que terminó su vida Pablo? Con espada, le cortaron la cabeza. Pero eso lo separó del amor de Cristo, no, lo llevó a la gloria con Cristo. Así que nada, ni aun lo peor, la espada nos puede separar del amor de Cristo, hermanos y hermanas. Así que Pablo, al hablar de estas circunstancias adversas que el enemigo a veces usa, o los enemigos de la cruz, para tratar de afectarnos y de hacernos dudar del amor de Dios en Cristo Jesús, Pablo dice: nada de eso nos puede separar del amor de Cristo. Versículo 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Está citando el Salmo 44, 22, aquí el apóstol Pablo. O sea, está hablando de que no es nada extraño o algo inesperado los sufrimientos por causa del Señor. Él nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero tales sufrimientos, estos sufrimientos nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. No es una pérdida, nos van a ayudar para bien. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién?
Por lo cual estoy seguro, y espero que tú y yo mantengamos esa seguridad siempre. Aunque veamos que los montes se desmoronan, que el mar brama, que el cielo truena, que todo parece que se está cayendo, debemos estar seguros en Cristo Jesús. Y que ni la muerte, fíjate, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, COVID-19, ni lo porvenir vendrán otras cosas. ¿Cuántos lo saben? ¿Se va a acabar esto? Sí, pero vendrán otras cosas. Pero ni la muerte, ni la vida, ni ángeles buenos, tampoco malos, porque hay ángeles obedientes al Señor y hay unos desobedientes. Pero ninguno de ellos tampoco nos puede separar. Ni principados, o sea, autoridades, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Cuántos saben que todo ha sido creado? El único que siempre ha existido es nuestro gran Dios. Él es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y es una verdad en la cual debemos descansar. Descansen, hermanos, en esta verdad. Lo que estemos pasando ahorita y lo que vayamos a pasar después, ya lo que ya pasamos, mira, ya lo pasamos y Dios lo ha usado para bien. Pero lo que estemos pasando ahorita y lo que venga por delante, todas las cosas obrarán para bien de nosotros. Todas. Esto debe fortalecernos, animarnos y pegarnos más al Señor, servirle más al Señor. Cada mañana debemos bendecir al Señor. Cada mañana, cada noche, decirle gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y nos has bendecido hasta el día de hoy grandemente. Así que, hermano, ponte de pie y dile gracias, Señor, porque en medio de estos tiempos tú nos animas, nos fortaleces. ¿Te habías sentido triste? A lo mejor solo, sola. Pues ha sido una realidad para todos este tiempo de estar un poco más en familia, a veces solos, pero Él ha estado con nosotros, hermanos. Nada pasa inadvertido para Dios. Él tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros. Y a veces vemos circunstancias en nuestra vida que decimos: ¿por qué, Señor, está pasando esto? Confía en que lo que te está pasando o
tu situación particular, en medio de eso Dios nos va a bendecir. Recuerda que humanamente hablando podríamos haber dicho: ¿por qué Jesús tuvo que sufrir eso? Pero todo lo que Él hizo obró para bien nuestro y para su gloria. ¿Por qué José pasó todo esto? Porque Dios quería demostrar que aún las peores circunstancias obran para bien a los que aman al Señor. Tu situación Dios la va a usar para obrar para bien en tu vida. La tuya, la tuya, la tuya, la de cada uno en particular. No te olvides que sabemos esto, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¿Por qué no le dices gracias, Señor? Gracias, Señor. Yo sé que lo harás otra vez, Señor. Yo sé que me sacarás otra vez adelante. Yo sé que me ayudarás nuevamente. Yo sé que no estoy abandonado ni desamparado. Yo sé que tú nos sacarás adelante otra vez. Veremos tu mano poderosa. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Te confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Si puedes poner la mano en la persona que tienes al lado, si se puede, si no, no te acerques. En tus manos Dile: estaré. Siempre has sido fiel. sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Dile a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos: en Él confiaré. Confiado andaré, en tus manos estaré. tú siempre has sido fiel. Él es fiel, confiemos en Él. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen: me voy con otra actitud?
Amén. Pero mantengamos esa actitud, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. Me pasé acá arriba porque